Felipe me pidió que recuerde que con el código Alta Coimera tienen 3% de descuento para las entradas del Festival de Gelatina en Argentina Juniors. Y como acá manda Felipe, le obedecemos a Felipe. Hasta este momento, que terminó el mandato de Felipe en este programa. Y arranca el mío. Y con mi mandato, mi primera medida es recibir con un fuerte aplauso a Victoria de Masi y Emilio Laszlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué semana, Vos estuviste muy de gira, te he visto. Yo tuve una semana. Porque cuando Karina pica, la verdad que te llaman. Sí. Ayer me dijeron carinóloga, una cosa que detesto. Es lindo, carinóloga. No sé te si gustó? tanto. No sé si a ella le gustará. Bueno, allá ella. Sí, la verdad que no nos importa mucho. Bien, por Che, eso. también se está viendo el libro de Victoria con un 3% de descuento. Lo vi en un par de librerías. Sí, las librerías se pusieron muy creativas. Es que estaba ahí. Sí, ahí al toque. Y escúchame, no sé si es impropia la pregunta, decime, no te la Adelante. contesto, pero ¿se vendió más el libro esta semana? Yo no tengo idea porque no pregunto esas ok, cosas. ok. Lo que sí sé es que está circulando mucho y sí, estoy siendo bastante solicitada, no doy abasto, así que directamente no respondo, cosa que está Karina muy tampoco. mal. Karina tampoco. Karina tampoco, bueno, estoy aprendiendo de Karina, Bien, que hace perfecto. silencio, así que estoy haciendo lo mismo y voy a determinados lugares. Excelente. Bueno, hoy nos toca la segunda entrega de Candidatos de Bien. Pueden ver la primera, obviamente, en nuestro canal de YouTube. Le fue muy bien. Vamos a repasar lo que nos queda, pero supongo que algo de español lo van a tener que decir ustedes que conocen tanto el mundo libertario. Y sí, porque impactó de lleno en la campaña. Ya se puede decir que arrancó la campaña. Hace un par de minutos veíamos acá en Industria Nacional piedrazos a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Así que bueno, está un poco picada la campaña, que en un par de semanas, en 10 días, se vota en la provincia de Buenos Aires y en 2 meses se vota a nivel nacional. Así que tenemos algunos primeros sondeos o estudios de conversación en redes para ver qué pasó con estos muchachos, ¿no? Con Diego Spagnuolo, con Karina Milei, con Martín Menem, con Lule Menem y con, por supuesto, el presidente, que son los principales implicados en este caso de las presuntas coimas. El único que, hasta ahora que yo sepa, que salió a hablar públicamente y a explicar de verdad lo que pudo explicar es Martín Menem, ¿no? Todo el resto en silencio o más bien hablando de otras cosas. No, o negando de una forma como muy... Sí, es una operación kirchnerista y no mucho más, ¿no? Nada. Y además con Floja líneas... la respuesta del gobierno. Digo, más allá de la risa que a uno le genera verlos cometer estos errores, en términos institucionales y comunicacionales, algo que el gobierno, dentro de todo, uno, digamos, destaca entre sus virtudes, Ujú. es muy floja la respuesta, muy floja. Sí, con líneas muy distintas. Escuché y leí estos días por parte de funcionarios del gobierno que era una operación del kirchnerismo, de Victoria Villarroel, de Marcela De Victoria Pagano, de Masi. de Victoria de Masi, de Santiago Caputo, incluso del mismo Diego Spagnuolo, ¿no? Que algunos dicen que él se grababa y él difundió los audios. Bueno, no hay una línea clara de defensa. Y hay un error también, que fue que quisieron endilgarle a la vicepresidente Victoria Villarruel haber acercado a Spagnuolo, a Milei y Guillermo Francos, el jefe de gabinete que hoy está exponiendo en el Congreso de la Nación, tuvo que salir a tuitear que se había equivocado, Claro. ¿no? Vamos a ver un poco qué impacto tiene en la gente, ¿no? Lo primero que traje es un estudio de conversación digital de Entercomunicación que muestra, el protagonismo justamente de la secretaria general de la presidencia, ¿no? De Karina Milei. Ahí lo que vemos en pantalla es que la principal figura de la que se habló es de Karina Milei, no de Javier Milei, que bueno, está ahí parejo, pero de la que más se habló es Karina Milei. Y esto no es menor, pero no es lo mismo que se hable de Karina que se hable de Javier. Karina es la funcionaria de alto rango con peor imagen positiva Pero de además, todo el gobierno. en este caso, para mí, a Karina, digamos, le afecta por dos lados. Primero, porque me parece que está más involucrada en estas denuncias de delitos que Javier Milei. Y segundo, la contracara tiene mucho menos apoyo, ¿no? Entonces, hoy pensaba en todos los, digo pibes, por ahí suena peyorativo, en todas las personas relativamente jóvenes que vienen bancando a Milei cuando no era nada, digamos, ¿no? Cuando era simplemente una expectativa. Pienso en los youtubers, incluso los que no me caen bien, ¿no? El Presto, Danan, Sicarelli, toda la banda esa que lo bancaba a Milei cuando era candidato a diputado, cuando era un meme y que se la jugaron, militaron, armaron actos, armaron movida de comunicación en redes, lo llevaron a donde está.
y Karina Milei decide que el brazo ejecutor de su política sean los Menem, los Pareja, el Nene Vega. Y vos decís, che, loco, para esto nos rompimos el orto, para que ahora vengan los Menem, los Pareja, Leila Gianni y todo el Paco del kirchnerismo residual. Sí, y ella hace el trabajo de ser justamente la que se come las puteadas, de ser el policía malo, de ser el paraguas de Milei o el pararrayos. Bueno, rol que le han tocado a otros personajes en otros gobiernos, ¿no? Alguien tiene que cuidar al presidente. El problema es que quizás ella no puede ser un fusible como es un jefe de gabinete, porque Javier Milei nunca la va a echar del gobierno. Es su hermana y es el jefe, justamente. Lo otro que tenemos, bueno, algo parecido, que es cuánto se habló de Karina Milei durante los últimos días. Ahí esa curva que crece es justamente cuando estalla el caso Spagnuolo. Y lo que salió es una primera encuesta, esto es un análisis de conversación en redes, pero lo que ya hay es una primera encuesta de Management and Fit, donde marca que casi el 95% de los encuestados está al tanto de estas filtraciones, de estos audios. O sea, claramente atravesó la barrera de los politizados, ¿no? De la burbuja de la gente que lee portales de noticias y se informa por Twitter o por donde sea. Y lo otro es cómo puede impactar en el voto, ¿no? En el voto para las elecciones que se vienen. Dice que alrededor de un 16,2% decide modificar su voto de cara a la elección legislativa en base a este escándalo, lo cual es un número muy alto. Por supuesto, esto depende de qué muestra hayan hecho. No es lo mismo medirlo ahora que medirlo dentro de un mes, pero es algo que es una señal de alarma para el gobierno. Sí, yo quería hacer un aporte en este sentido de los llamados que estuve teniendo estos días y la preocupación más grande adentro del gobierno es que venimos notando en las provincias que las personas no se acercan a votar. Con todo lo que eso implica, el valor simbólico que tiene en nuestro país ir a las urnas. Entonces, la preocupación hoy es que dado esta crisis, todo indica que debe ser investigada en términos de corrupción, sobornos, coimas y demás, es que la gente esté tan desencantada que incluso aquellos que forman parte del núcleo duro de La Libertad Avanza, me refiero a militantes comunes, expresen su desilusión no yendo a votar, ¿no? Y por otro lado, Karina siempre acumuló imagen negativa, pero si el año pasado estaba en el orden del 40-45%, hoy es del orden del 60%. Ahí está. ¿Cuándo dijiste que era 45? En octubre del año pasado. Por eso yo siempre puse en duda la posibilidad de una candidatura de Karina, porque también es el parabrisas donde van a parar los piedrazos contra Javier Milei, ¿no? Claro. Pero por otro lado no supo o no tuvo tiempo para acumular esa cercanía, carisma que se necesita para estar en campaña. Claro. No tenemos tanto tiempo y sí tenemos muchos candidatos y candidatas de bien, así que vamos a retomar primero con una candidata de bien que la contamos la vez anterior, pero hay nueva información que nos trae Victoria de Masi sobre Karen Reinhardt. ¿Qué pasó con Karen? Otra Karina. Sí. Karina Celia Vázquez. Bueno, resulta que nosotros contamos en la entrega pasada todo lo que tiene que ver con la espectacularidad de Karen Reinhardt. Pero lo cierto es que su familia sí tiene vínculos con la política. Y hoy les quiero traer esta serie de datitos que me parece que en el perfil que hicimos merecen no quedar afuera, ¿no? Por un lado, su papá, Eliseo, fue primer concejal en Lanús. Ahí ya tiene, digamos, una afiliación directa, una conexión con la política. Su hermano Pablo trabajó un tiempo en la ANSES de Lomas de Zamora. La madrina de la hija de Karen Reinhardt es Magdalani. Silvia Magdalani, la señora 8. La señora 8 de la AFI. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención porque entra en clara contradicción con el eslogan de campaña de La Libertad Avanza, que es Kirchnerismo nunca más, con la tipografía de la CONADEP. Karen Reinhardt tiene un tío desaparecido en dictadura, Jacinto Pérez. Mira. Y bueno, nada, me parece que, a todo lo que vimos la semana pasada en términos de Karen en la tapa de Playboy, Peor es nada, Esta es la otra cara. Dormi, también está este costado que quería traer para completar ese mini perfil. Perfecto. ¿Con qué candidato seguimos, che? Bueno, vamos a entrar en la ciudad de Buenos Aires. Uy, Fargosi.
Sí, vamos a empezar con un personaje de los más oscuros que nos ha tocado investigar por estos días desde el cierre de listas. Alejandro Fargosi, que tiene 70 años, es abogado egresado de la UBA. Vamos a empezar contando también su historia familiar, mientras pasan algunas fotos de él. Horacio Fargosi era su padre, que fue subsecretario de Justicia durante la dictadura de Lanusse. No fue cualquier gestión en justicia, sino que desde ahí el ministro, que era Jaime Peiró, armó lo que se llamó el Camarón, que era un tribunal especial donde se perseguía a militantes de los 70, ¿no? Y, por supuesto, las complicaciones del padre no necesariamente se trasladan al hijo, pero ya vamos a ver más adelante por qué tiene mucho que ver con el perfil de Alejandro Fargosi. Después de la muerte de Perón, el apellido de este Peiró también fue muy importante porque había el grupo Peiró, que era de intelectuales que primero incitaron el golpe de Estado y después bancaron a la dictadura, entre otros apellidos como Martínez de Hoz, ¿no? Eran la pata civil de la última dictadura cívico-militar. Bien. Con este camino de la familia judicial, Alejandro Fargosi, a quien vemos ahí, entró en el 78 al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, un lugar de lobby judicial muy importante de Argentina, por supuesto, y también fue funcionario judicial bonaerense durante la dictadura de Videla. ¿Este Fargosi? Sí, este Fargosi, no su padre. Tiene un estudio jurídico propio y defendió a grandes empresas como Telefónica, como Fibertel, como Clarín, incluso Clarín durante su disputa por la ley de medios, Bien. ¿no? Y patrocinó también a Aerolíneas Argentinas en los 90, ¿no? La aerolínea es privatizada. ¿Qué edad tiene Fargosi, me dijiste? 70 tiene hoy. Bien. Él, ¿qué te iba a decir? Le gustan mucho las harinas. Sí, le gustan mucho las harinas, como a todos, por supuesto. Él defendió a Aerolíneas Argentinas privatizadas, mientras Diego Fargosi, su hermano, y Horacio Fargosi, su padre, eran gerentes de la empresa. Bien. También patrocinó al grupo Marsans, ¿no? Quienes luego se hicieron cargo de Aerolíneas Argentinas en, bueno, sus conflictos legales con el Estado una vez que fue reestatizada. Y quedó ahí pegado con una compraventa del juicio a un fondo buitre, que es el fondo Bruford. Bueno, no vamos a meternos en detalle de eso porque es muy técnico, pero ahí hay algunas cosas para chequear. ¿Cómo fue su carrera política ya en la democracia? Primero pasó fugazmente por el alfonsinismo, después se afilió al Partido Demócrata, de donde también era parte Victoria Villarruel, y más cerca en la historia estuvo ligado a Cynthia Houghton, de más del palo conservador evangelista, y a Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Mira. Ahí lo vemos en el 2022 con Patricia Bullrich, pero también tuvo mucha conexión con la Fundación Pensar, que era como el think tank del macrismo. Ahí está con Laura Alonso. Está con Laura Alonso, por supuesto. Lo importante, volviendo a esta historia de las dictaduras militares, es que él fue fundador del CELTIV, ¿no? La ONG que preside Victoria Villarruel, que, como contamos en el perfil que hicimos de Victoria Villarruel el año pasado, bueno, muy importante para la carrera de Villarruel, ahí es el reconocimiento que le hace Fargosi a Villarruel por haber comenzado con el CELTIV y por haberlo invitado a ser uno de los fundadores en el 2008. Este tuit es de este año, es de marzo de este año. Bien. O sea, ya cuando Villarruel y Milei... Ya estaba todo roto. Ya estaba todo roto, él sigue, reivindicando la figura de Victoria Villarruel. Y un 24 de marzo, aparte. Claro. Lo tuitea. Día de la Wow, memoria. Exactamente. mirá. Y no, a la tarde, a la noche. Pero Sí. Bueno, obviamente el CELTIV es un lugar donde se ocupan teóricamente de defender a las víctimas de las organizaciones armadas, de la guerrilla, como quieran decirle, pero también, por supuesto, relativizan el terrorismo de Estado de los 70. No fue solamente fundador, sino que también ejerció el cargo de revisor de cuentas de la fundación de la ONG. Y lo otro, para vincularlo con estos temas bastante oscuros, es que el día que muere Carlos Pedro Tadeo Blaquier, uno de los máximos responsables civiles de la dictadura militar. Azuquitar Blaquier. Azuquitar Blaquier, Azuquitar. muy vinculado a la noche del apagón en Jujuy, donde secuestraron a más de 400 personas y más de 50 siguen desaparecidos hasta el día de hoy. Blaquier murió procesado, pero no condenado por este hecho, y el día que muere Blaquier, Fargosi tuitea esto, ¿no? Los mensajes de odio ante la muerte de Blaquier, que ni siquiera fue jamás condenado, es otra muestra de lo que fue el terrorismo argentino en los 70. Más perverso y genocida que la ETA, las Brigadas Rojas y otras bandas más famosas. Bueno, este es el perfil de Alejandro Fargosi. De perfil bajo en la campaña, ¿no? Uno no se lo imagina haciendo campaña. No sé, no lo vi dando notas, por ahí estoy No, equivocado. da muy pocas notas y es muy poco carismático. Lo que quizás
lo bueno que tiene son sus vínculos justamente con el Poder Judicial, ¿no? Claro. En 2010 entró como consejero de la magistratura, con el 60% de los votos, desde la agrupación Será Justicia. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? En 2011, no me voy a meter en el detalle esto de la rosquita judicial, jurídica del Consejo de la Magistratura, porque es bastante complejo, pero lo que me contaban es que hubo un acuerdo, un pacto entre el kirchnerismo y el macrismo para designar a algunos jueces, y Fargosi vota en contra de su propia agrupación. Entonces ahí Bárbaro. lo echan de Será Justicia, de la agrupación que lo llevó al Consejo de la Magistratura, y también le piden la renuncia justamente a ese organismo. Teníamos ahí una imagen, una placa de la expulsión. El consejero Alejandro Fargosi fue expulsado de la agrupación Será Justicia. Mira. Durante el macrismo, un par de perlitas más de su cuenta de X, que es muy interesante. Durante el macrismo, él, por supuesto, también muy vinculado al gobierno de Cambiemos, que cuando estuvieron en la Casa Rosada, nos regaló una investigación, vamos a decirle, esto tuiteaba Alejandro Fargosi, de varias fuentes directas. Muchos de los sin techo de Recoleta, Barrio Norte, están pagados por punteros. ¿De dónde No, salen me había los olvidado. pesos? ¿Qué dice la AFI? Y durante el albertismo tuvo otro highlight en X, donde difundió un flyer contra Miriam Bregman, donde él la tilda de militante judía del Frente de Izquierda. Esto le costó un repudio por parte de la DAIA y tuvo que salir a pedir disculpas el mismo Alejandro Fargosi en su Claro. cuenta de X. Unas disculpas muy extrañas porque dice, aprendí que si se usa un flyer ajeno, algunos creen que se avala todo lo que dice. Es lógico. Así que borró el tuit porque podía interpretarse como antisemita y pido disculpas a quien pudo haberse ofendido. Bien. Lo llamativo es que ahora él comparte lista con Patricia Holzman y con Sabrina Ahmechet, que son militantes de la causa israelí, muy vinculadas también a la DAIA, y es una lista y un gobierno, por supuesto, muy vinculado, sí. muy pro Israel y muy pro directamente Benjamín Netanyahu, ¿no? Claro. No solamente defensa del Estado de Israel. Lo último, Esta es la lista de ahora, esta es la foto Esta es de la la lista lista de oficial ahora. de diputados. Ahí vemos a la izquierda de Karina Milei a Alejandro Fargosi, después Sabrina Ahmechet y el resto de los candidatos. De Andrés, que era el secretario general de Mauricio Macri. Y ahí Exactamente. está Nicolás Sema, ¿no? Que es lo que quedó del Partido Libertario. O sea, si un antropólogo va a la sede, encuentra Claro, a a él. Nicolás Sema. Claro. Exactamente. Que de paso fue la persona que ocupó la banca que dejó liberada a Milei cuando gana la presidencia. Para terminar con Alejandro Fargosi, ¿cómo se acerca a los Milei? Bueno, lo que le pidieron el año pasado cuando se cae la ley de ficha limpia en el Congreso, que había presentado Silvia Lospenato, le piden que la rearme para volver a poder presentarla y volver a tratarla en el Congreso de la Nación. Él lo que hace es agarrar ese proyecto, le cambia un par de párrafos, un poco lo pasa por ChatGPT, lo vuelven a presentar, vuelven a perder. Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner fue presa igual, sin necesidad Claro. de ficha limpia, y hoy no puede ser candidata. Pero ese es el favor que le hizo al gobierno nacional y por el cual Karina y Javier le empezaron a tener más confianza. Quedaron contentos con ese laburo y ahí está, él es primer candidato a diputado nacional por la ciudad Encabeza de la Buenos lista de Aires. diputados nacionales por la ciudad Va a de ser Buenos diputado casi seguramente. Aires. Sí, salvo que ocurra una catástrofe, como que, no sé. Nos vamos a al ver. sur del país. Nos vamos al sur del país. ¿Haces así porque lo conoces o porque vamos a hablar de Tierra del Fuego? Porque estoy un poco dispersa hoy Ah. y porque estaba esperando que Emilio me haga la seña para Ah, decirme te te toca pase a la vos batuta. Te pase la batuta. y que voy con mi paisano. A ver, Bueno, quien tiene muchas chances de entrar al Senado como primer candidato por la provincia de Tierra del Fuego es Agustín Coto, alguien que tiene una carrera absolutamente vertiginosa en la política. Digo Agustín Coto y Coto no tiene nada que ver con el empresario Alfredo. exacto, con el de los supermercados. bien. No, Y las armas de guerra. tampoco. que estaban escondidas en un... sí. sí, me acuerdo. Bueno, no tiene ¿Quién es nada que Agustín ver. Coto, O sea, che? Agustín Coto es un personaje bastante particular en la isla, tiene 40 años, es licenciado en historia. Yo también lo recupero no solo porque es de la provincia en la que nací y me crié, sino porque solo alguien que ha vivido en Tierra del Fuego sabe lo que significa vivir en la isla. Y me parece que la característica que tiene Agustín Coto y la propuesta que también tiene para llegar al Senado es no ser un mero levantador de manos como pretende Sebastián Pareja, ni ser un embajador de la isla. Siempre pasa que cuando alguno de los diputados o senadores que representan a mi provincia dicen, bueno, yo vengo de una islita del sur, y Agustín Coto tiene
otro estilo y de hecho tiene otra propuesta que me parece tan interesante como polémica. Pero arrancamos un poquito con su biografía, 40 años, licenciado en Historia. Nunca ejerció la docencia, es consultor político, o sea, colega de Santiago Caputo. Claro. A los 18 años, y esto es muy típico de quienes nacimos en la provincia y que tenemos los recursos para hacerlo, se vino a estudiar a Buenos Aires. Ahí es donde estudia la licenciatura de Historia en la Universidad del Salvador. Y sabes que fue alumno de Javier Milei, pero esto hace como 14 años atrás. ¿Y de ahí viene el vínculo? No, no. Milei estaba dando una materia que se llamaba Dinero, Banca y Crédito. Esto fue en la Universidad de Belgrano, donde Milei se recibe como licenciado en Economía. En realidad el vínculo, la cercanía política de Agustín Coto con Javier Milei nace en épocas de pandemia, cuando Coto arma en Ushuaia una agrupación de amigos a la que le ponen Republicanos. Hoy Republicanos no tiene una vida política aparte de la Libertad Avanza, está dentro de la Libertad Avanza. La verdad es que en la provincia tampoco había muchas opciones, pero la carrera de Coto es vertiginosa porque en 2022 fue elegido convencional constituyente. En 2023, legislador provincial. Y en 2025 va derecho Senador al nacional. Senado. Quiero recuperar una entrevista que él le da a los compañeros del Delivery Tierra del Fuego, donde hace un comentario sobre la militancia mileísta que me pareció bastante interesante. La gente lo sigue acompañando, lo sigue... yo no te digo bancando fanáticamente, y está bien que así sea. Tampoco esto no es un espacio político de tipos que quieren que nos banquen eternamente, que se tatúen la cara de alguien en el brazo. O sea, no me gustaría ver un tipo que se tatúe la cara de Milei. Okay. Tatuate, no sé, a tu vieja. Tatuate a tu tía, no sé, a tu novia, que vos tengas ganas. Es como raro tatuarte A tu a tía, no Milei. sé si Entonces, lo que vos decías, ¿no? Hay... No es que los tipos matan o mueren, pero al mismo tiempo sostienen, o desde lo neutro quizás, muchas cosas del gobierno, o hacia dónde imprime el gobierno un rumbo de gestión. Y eso me parece que está bueno. Me parece que haya baja intensidad está bueno. Después nos acusan de fanáticos, por otro lado. Entonces es como que me gusta. Bueno, hay un poco y un poco, ¿no? Bueno, no es la oralidad quizás su mayor virtud. No, quizás no, pero mira, tiene un proyecto que a mi entender es interesante y no es nuevo, ya lo había propuesto Unión por la Patria, pero lo que quiere, o el sueño que tendría Coto en el caso de llegar al Senado, es declarar a Tierra del Fuego provincia, y lo voy a leer porque es difícil, archipelágica. ¿Esto qué significa? Extender el dominio sobre la plataforma continental. No es una pavada, es hacer crecer el país para abajo, teniendo en cuenta la Antártida. Y sobre todo, para él, la propuesta militarista en la Antártida ya es vieja. Entonces, como proyecto a futuro, a él le gustaría hacer negocios con privados en ese lugar y poner civiles. Entonces, extender la plataforma continental también implica otro negocio, que es el de la acuicultura. En Tierra del Fuego no solamente hay truchas, hay salmón, mejillones, hay un montón de cosas. Pero bueno, él viene con esta propuesta, es 100% violeta, su carrera, como ya dije, vertiginosa, y obviamente tiene chances de ocupar una banca en el Senado. Bien, ¿cómo mide la Libertad Avanza en Tierra del Fuego? Y se ganó la provincia. En las de 2023. Claro. No, le va muy bien. Bien. Veníamos del movimiento popular fueguino. No, y Milei tuvo un giro con respecto a su pronunciamiento con el régimen de promoción industrial, ¿no? Sí. Había dicho que era la mayor calamidad de la historia y después dijo que era un modelo a imitar. Sí, ahora la pelea respecto de Tierra del Fuego es José Luis Espert, que básicamente regalaría la provincia al mejor postor, digamos. ¿Lo dijo? Sí, lo dijo. Los radicales también, ¿eh? Bien. ¿Con quién seguimos, che? Vamos a Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Te acordás de los Venegas Lynch? Sí. Los contamos el año pasado también. Contamos a 3 generaciones de Venegas Lynch, pero no mencionamos a una persona que ahora es candidato. Que la vimos el año pasado con ¿Viste? Argentinos de Bien. La verdad que estuvo bárbara. Quien encabeza la lista para senadores nacionales, por una lista que
en la cual confluyeron la Libertad Avanza y el PRO. Recordemos que es una provincia gobernada por alguien que entra por el PRO, que es Rogelio Frigerio. Es Joaquín Venegas Lynch, hermano de Bertie. ¿Cuántos Venegas Lynch Bertie hay, hermano? Venegas Hay Lynch. un montón. Dios mío, no sé. Bien. Aparte Eh, de primos del Che Guevara. Claro. sí. Familiares lejanos del Che. Bueno, Joaquín Venegas Lynch tiene 49 años. Es el primer candidato a senador nacional, justamente. Estudió administración y agronegocios. Esto se va a repetir mucho en la dirigencia de Entre Ríos, que en general son porteños y en general tienen muchos campos. No necesariamente conocen de la provincia de Entre Ríos, pero sí que, laburan ahí en el agronegocio. Estudió en la UADE, estudió en la Austral, estudió también en la San Andrés. Y él vive hoy, desde 2007, con su esposa y sus 5 hijos en La Paz, norte de Entre Ríos. Ok. Es importante que le digamos Joaquín Venegas Lynch padre, como nos pasó con los Alberto Venegas Lynch, porque su hijo también se llama Joaquín Venegas Lynch. Ellos son muy de ponerle el mismo nombre a todos sus hijos y Para sus no nietos. olvidarse. Para no confundirse. Claro, para no confundir. Ya lo conocimos a Joaquín Venegas Lynch. No sé si lo recuerdan, en el Luna Park el año pasado, cuando el presidente cumplió su Tocó sueño. la batería. La No. batería No, la tocó batería de Bertie. La Bertie. guitarra. La guitarra la toca Joaquín. Ahí están abrazados. Quien tiene la guitarra a la derecha de la foto es Joaquín Venegas Lynch. Debajo está Marcelo Duclos, biógrafo oficial del presidente. Y en la siguiente foto sí lo vemos con el hermano abrazado y el gran Llenaron público. el Luna Park. Sí, Llenaron lo el Luna llenaron, Park, ya. sí. ¿Cómo se llamaba la banda? La banda liberal le pusieron. La no, banda no liberal. fueron tan creativos. De una. Marcelo Duclos tocó el bajo, Bertie tocó la batería y por supuesto Milei cantó Panic Show. Joaquín es un militante liberal libertario, igual que toda esta familia que ya la conocemos, pero no es un dirigente de mucho peso en la provincia. Lo que sí armó ahí en La Paz, en Entre Ríos, es una suerte de unidad básica a la que le puso punto de encuentro liberal. Apoyó a Sebastián Echevere en el 23, que era el candidato a gobernador de la Libertad Avanza, y ese camino hizo. Entonces, ¿por qué lo eligen esta vez? Bueno, primero por un apellido conocido y de confianza de los hermanos Milei, y segundo porque Entre Ríos está en una gran interna libertaria, muy, muy enquilombada, que todavía no está resuelta, pero si Karina elige a alguien desde Buenos Aires y es un Venegas Lynch, medio que al menos se calman las aguas para la campaña. Pero estamos hablando de una interna que incluyó rupturas en los bloques de concejales, de diputados provinciales en la provincia, Sebastián Echevere peleando legalmente por quién se hacía cargo del partido. Finalmente abrieron una interna en enero de este año que terminó a las piñas en el escrutinio. Como buena elección de universidad, terminó así. Creo que tenemos el video que es el 36, perdón que me salte, pero ahí se ve un poco de lo que pasaba en Entre Ríos en enero de este año. ¿Eso fue en un acto de la Libertad Avanza? Eso fue en el escrutinio de las internas de la Libertad Avanza Entre Ríos. En Concordia, si no me equivoco. Bueno, este es el quilombo que Karina está intentando ordenar hace meses y no lo logra, pero sí lo que logró es, armar las listas que confluyan con Rogelio Frigerio, el gobernador, y probablemente entren probablemente entren 3 diputados, pero si entran 4 pueden llevarse 2 el PRO y 2 la Libertad Avanza, que ya mucho no se distingue. Vamos a decir un par de cositas más sobre Joaquín Venegas Lynch. Lo primero es que, igual que Alberto Venegas Lynch y que Bertie Venegas Lynch, con sus pensamientos libertarios, a veces se animan a decir cosas al aire que traen problemas. Tal cual. Porque ellos son librepensadores y siempre están sentados en la punta de la silla. Exactamente. Entonces lo escuchamos a Alberto Venegas Lynch, padre, en realidad abuelo, el prócer, como le dice Milei, decir que había que romper relaciones diplomáticas con el Vaticano en pleno cierre de campaña, pero aclaró que lo hacía a título personal. Y también lo escuchamos a Bertie decir que había que privatizar el mar y privatizar las ballenas, pero lo dijo a título personal. ¿Qué dijo en estos primeros días de campaña Joaquín Venegas Lynch? Que hay que privatizar Enarsa y la represa de Salto Grande, que son empresas que brindan el 5% de la energía eléctrica aproximadamente a todo el país. Es una cosa muy importante en Entre Ríos y también en Uruguay, porque es una empresa binacional, y salieron a cruzarlo. Los trabajadores, los sindicatos de Enarsa y de Salto Grande, funcionarios de Uruguay, por supuesto el peronismo de Entre Ríos, y también lo salió a cruzar gente del mismo gobierno de Rogelio Frigerio. El ministro de Gobierno, que se llama Manuel Troncoso, dijo que, muchas veces los candidatos hablan en términos personales, no siempre en nombre de la lista que encabezan. Bien. Así es la política liberal libertaria, ¿no? Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Tengo una persona más para contarles de Entre Ríos que no quería dejar pasarla, porque, como dijimos, Joaquín Venegas Lynch encabeza en senadores, pero en diputados encabeza Andrés Ariel Laumann. ¿Quién es Andrés Ariel Laumann? Quizás no lo conocen por su cara así despejada, sino que lo conocen enmascarado.
porque él, que es el primer candidato a diputado nacional, se hizo conocido, tuvo su momento de fama en el 2023, cuando era candidato a intendente de Paraná. Aclaremos que es el de la derecha. Es ¿no? el de la derecha, ahí está con Karina Milei, porque se disfrazaba de Batman para hacer campaña. Le pareció a su equipo de campaña, que son pibes libertarios, Bueno. que Laumann rimaba con Batman y que podía pegar Ay, por eso. favor. Vamos a escuchar la entrevista. Candidato o precandidato a la ciudad de Paraná, como bien decía, de La Libertad Avanza, personificado ya ante nosotros, pero sobre todo por mucho para contar. Me pregunto, ¿estamos ante Andrés Laumann o el señor Batman? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes audiencia, gracias por visitarnos en este búnker en Pellegrini y Pellegrini. Soy Andrés Laumann y ahora hago el ejercicio que hago desde hace unos días, que es sacarme esto, que es en la careta, No que está tiene mal doble lo que significado. Bueno, primero bienvenidos. Decía Claro, doble que- significado porque esto lo dio el grupo de los jóvenes, de los vecinalistas, justo José Urquiza. Fue una idea que primero nos sonreíamos mucho porque querían asociar mi apellido con algo que quede en los barrios, en los chicos, en los jóvenes, que decía Laumann, Laumann, Batman, Batman, y hasta hicieron un spot publicitario ellos mismos. Y me pareció muy bueno porque lo hicieron con cero plata, cero dinero, cero, no gastaron nada. Y me pareció algo totalmente disruptivo y llamémosle algo como que hace Javier Milei, poner en la mesa quizás en la discusión que viene lo serio, que es por eso el movimiento es sacarse la careta, que todos nos saquemos la careta ante la sociedad y hablemos ante la sociedad lo que realmente le importa y de cara a la sociedad, no con traje y corbata quizás. Andrés, Bueno, sacó 18% en esa elección y metió 2 concejales en la capital de Entre Ríos. Y ahí estamos escuchando el jingle. Ay, chinglero, hermano. Andrés Laumann, intendente. Hackman lo puede hacer también, ¿eh? Está mal. Laumann. Bueno, Buenísimo, Laumann. este es Andrés Laumann, que Sí, es chinglero, perdón, pero en su vida de Yo civil, no por puedo fuera de ser Batman y luchar contra el crimen, él es importador de productos de movilidad eléctrica, vende y alquila cuestiones de ferroviarias, si no me equivoco, y es miembro de la Asociación Argentina de Polo. Él se define como un demócrata... Y es Batman. Sí, es Batman. Hace de todo. Él es un demócrata conservador, no es un dirigente tampoco de peso en Entre Ríos, pero se ganó la confianza de Karina Milei, así que es el hombre de Karina Milei en la provincia de Entre Ríos. Veremos cómo le va. Y hasta acá, Entre Ríos, libertario. Nos falta una provincia más para contar, que no es Que no menor. la queremos dejar afuera porque es una de las más populosas del país. ¿cuál, che? Igual es Córdoba, pero igual me quedo pensando que no puedo superar de ninguna manera a Laumann, a Batman. No, Laumann, pero, Batman. ¡Viva Perón! Pero vamos a ver si podemos con este personaje. A ver. Bueno, a ver, provincia de Córdoba, candidatos a diputados. Tenemos a uno en la lista, el primero, Gonzalo Roca, pero lo vamos a pasar por alto, porque Bien. su segunda es esta mujer bellísima que se llama Laura Soldano. ¿Quién es? Bueno, Laura Soldano Ahí tiene 44 años, tiene la palabra libertad tatuada en su brazo, Bien. conoció a Milei, conocerlo de enterarse quién era por sus hijos en la campaña de 2023, ahí se hizo mucha militancia doméstica, eran los pibes los que les contaban a sus padres quién era este candidato tan extraño. Y Laura lo que hace es ir y venir entre el mundo fitness y el mundo espiritual. Tenemos algún videíto donde la vamos a conocer un poquito más. Karina Milei, porque todo esto lo digita ella. Yo estoy segura que Karina Milei es la que canaliza todo este plan de la Fuerza del Cielo y tiene una estrategia perfecta en donde lo único que tenemos que hacer es seguirla, acompañar este plan, porque vamos a tener lugar para todos, para todo el cambio que se viene, pero hay que confiar en el plan, confiar en Karina Milei y confiar en la libertad avanza. Ahí en la plantillita que tenía, me estaba dando la conversación, decía sabiduría tolteca. Bueno, viene de todo ese mundo, ¿no? De la terapia holística, de la canalización, de las energías, de la apertura de registros akáshicos. Y por último, para cerrar, tenemos este otro videíto donde parece que le da una mano grande a los mecánicos de autos.
Ah, es el del último. Me reía porque en el grupo que tengo de formación de registros akáshico, uno puso, que está haciendo la formación, puso, chicos, necesito saber si para constelar que es un mecánico, él es un mecánico, y está haciendo la formación de registros akáshicos. Y puso, ¿saben si qué datos tengo que pedirle al vehículo para abrirle los registros? Porque se constela vehículos, animales, a personas, obviamente, a casas, no sé, a tu guitarra, cualquier cosa que vos veas que se traba, que no funciona, que se rompe, que gastas un montón de plata. ¿Y qué prueba hay de esto? Bueno, él es un mecánico que le gustó las terapias holísticas, se metió en hacer todo esto y vio que constelando a los vehículos de su taller, los vehículos se reparaban. Era increíble. Mágico, sí, mágico. Bueno, Los asiste realmente la fuerza del cielo, porque tienen al pastor que deposita pesos y saca dólares, Sí. tiene a esta que constela los autos y se arreglan solos. Es Pedro, muy difícil. ¿podemos traer algún día una medium que nos abra los registros akashicos en vivo? Yo preferiría que no. ¡Ay! Así funciona esta dupla. Yo propongo Pero algo, qué él bien dice funciona que esta no. columna. Sí, re Qué bien funciona esta columna. obvio. Argentinos de bien. ¿Ya saben con qué siguen? No. No. Tenemos unos 15 días para pensarlo. Bárbaro. Amigos, me encantó conocer a los candidatos de La Libertad Avanza en todo el país.